Muchas gracias por la introducción y bueno, un placer acompañarlos acá. Vamos a tocar un tema que en realidad es muy frecuente para nosotros y en realidad al final de cuentas el manejo principalmente es en la atención primaria, entonces quizás ustedes sean hasta más expertos y yo lo que les voy a dar es apenas unos chispazos ahí de tips o de guías que podemos utilizar en la práctica del día a día. Y bueno, para entrar con algunas generalidades, bueno, sabemos que es una emergencia médica, es el sangrado que se genera proximal al ángulo de Treitz, o sea que usualmente nosotros hablamos de sangrado digestivo medio, en el sangrado que viene del yeyuno, del ilion, y sangrado digestivo bajo, el que viene pues del intestino grueso. Y la mayoría de los sangrados, al menos altos, el 40% se concentra en este punto. A pesar de que se ha incrementado la sobrevida por los avances en la tecnología, en la endoscopía, en los fármacos, pues bueno, cada vez tenemos en poblaciones más envejecidas, con más comorbilidades, que además utilizan doble antiagregación, anticoagulación, y por eso a pesar de todo, la mortalidad se ha mantenido muy similar. Entonces tenemos que seguir trabajando un poquito para mejorar este punto, porque al final de cuentas es una enfermedad que tiene una incidencia muy alta. Es heterogénea, algunos países tienen más incidencia, hasta 100 por cada 100.000 habitantes, otros un poco menos, pero sí sabemos que el manejo de fijo va a ser multidisciplinario, va a tener la cooperación del médico que lo atiende en el servicio de urgencias, del gastroenterólogo que participa en el procedimiento, inclusive muchas veces del emergenciólogo, del intensivista, del internista, del nutricionista inclusive, y por eso pues para nosotros es una de las emergencias más importantes. Las causas más frecuentes, bueno, la enfermedad ulcerosa péptica. En nuestro país nosotros tenemos una prevalencia altísima de Helicobacter pylori. Alrededor de hace 15 años, 20 años teníamos una prevalencia casi el 90%, o sea, más bien raro era el que no lo tenía. Ahora andamos en el 60%, o sea, un poquito mejor, pero tampoco tanto. Y bueno, entonces la úlcera duodenal por este motivo era la causa más frecuente de sangrado y también algunas úlceras gástricas asociadas al uso de AINES, de antiinflamatorios no esteroidales. Otras causas como esofagitis erosiva, desgarros de Mallory Weiss que vemos en los pacientes que después de vómitos copiosos, uno de los vómitos es hemático. Y bueno, también algunas otras enfermedades como octasias vasculares las veremos más adelante. ¿Cuál va a ser el abordaje del sangrado digestivo? Entonces, vamos a subdividirlo en 3 puntos. El manejo preendoscópico, que aunque ustedes no lo crean, en realidad es el más importante, porque hasta el 80% de los sangrados digestivos altos ceden de forma espontánea. O sea, no es espontánea, en realidad es con el manejo médico y también, bueno, por los mecanismos de homeostasis que tiene nuestro organismo. La parte endoscópica sí es importante, pero el seguimiento post-endoscópico para prevenir la recidiva o corregir algunas alteraciones consecuencia del sangrado también son muy, muy importantes. Entonces, vamos a tener que, rápidamente el paciente cuando se aborda con un sangrado digestivo, tenemos que tomar una historia clínica bastante rápida, ¿verdad? Más si el paciente tiene una inestabilidad hemodinámica, porque este es el punto que debemos de valorar inicialmente. El ABC, como siempre, pues nos lo han enseñado. Y una vez que ya nosotros nos ocupemos de manejar la vía aérea, la parte circulatoria, la parte de la respiración, nosotros vamos a pues, establecer fluidoterapia para poder, si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, compensarlo y después estratificar el riesgo para ver qué tan urgente o qué tan rápido tenemos que hacerle la endoscopia al paciente y también definir cuál va a ser el tratamiento. Entonces, lo primero, muchas veces la historia clínica, pues siempre decimos que nos da el 70% de la información, pero el examen físico ayuda, ¿verdad? Si nosotros nos encontramos un paciente con ictericia, que además tiene ascitis, circulación colateral, palma hepática, telangiectasias, acropaquias, etcétera, entonces ya nosotros podemos ir dándonos una idea de que el paciente tiene alta sospecha de sangrado digestivo varicial. O por el contrario, si el paciente es un adulto mayor que ha tenido síndrome coronario, que está doblemente antiagregado o está anticoagulado por una arritmia, entonces nosotros ya sabremos que posiblemente el sangrado es no varicial y así implementaremos algunas estrategias, por ejemplo en el sangrado digestivo de tipo varicial, la implementación de octreótido o terlipresina temprana, el uso de antibióticos para la prevención de peritonitis bacteriana espontánea, que va a ser un poco distinto al manejo de un sangrado no varicial, con el cual nosotros, pues básicamente con el IVP y algunos prokinéticos nos la jugaremos. La presentación clínica, la hematemesis es una de las que nos llama más la atención. Los vómitos que nosotros le decimos en brosa, ustedes le dicen en borras, así es, de café. El vómito en brosa de café, yo siempre he dicho que es uno de los parámetros menos sugestivos de sangrado activo, porque muchas veces lo que encontramos es esofagitis, generalmente los pacientes que tienen sondas nasogástricas, pero sí, con alguna frecuencia podemos encontrar el sangrado digestivo activo. Definitivamente si el paciente tiene melena, o sea, sangre oxidada, digerida, a la hora de defecarlo y un descenso inexplicado de la hemoglobina nos orienta más a esto. Y pues hay que recordar que algunos sangrados digestivos, cuando son masivos, inclusive los sangrados, por ejemplo, duodenales,
puede generar un tránsito intestinal pues rápido y que el paciente se presente con una hematoquesia, o sea que a veces se pueden confundir. Entonces, por estas razones, debemos diferenciar un poquito lo que son las presentaciones a la hora pues de lo que el paciente nos dice, ¿verdad? Rictorragia sabemos que es sangre roja rutilante, que usualmente lo que hay es patología anorrectal o divertículos de colon izquierdo o ectasias o los pacientes que tienen posirradiación o algún tipo de proctitis. Sabemos que la hematoquesia usualmente corresponde a sangrado de intestino grueso, pero también se puede en el sangrado digestivo delgado. Y la melena sí, usualmente es muy sugestiva de un sangrado digestivo alto y rara vez se presenta en pacientes que tienen una constipación tal vez severa y da suficiente tiempo como para que la sangre se oxide. Aquí vemos una orquídea muy bonita y en realidad es una mantis albina, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros tenemos algunos cuadros que nos hacen pensar de que el paciente pueda tener un sangrado digestivo y al final no lo sea. Nosotros vemos con mucha frecuencia la epistaxis, o sea, cuando ya el paciente pues, se presenta con un vómito con sangre y después vemos que en realidad está pues con epistaxis activa o que inclusive se ve el goteo postnasal de tipo hemático, los pacientes que tienen hemoptisis, algunos pacientes que presentan algo sugestivo que les parece que tienen melena y en realidad es que están utilizando exceso de sales de bismuto, que eso lo vemos mucho cuando damos erradicación para Helicobacter pylori, grandes cantidades de hierro, sales de hierro, algunos alimentos que pueden teñir las heces y falsos positivos en los exámenes de sangre ocultan heces también nos pueden confundir. Y por eso, bueno, la historia clínica siempre será importante y pues ayudarnos de parámetros hemodinámicos y también de laboratorios. Lo más importante es la reanimación y nosotros siempre insistimos en que nada ganamos con salir corriendo y meter al paciente a la sala de endoscopía si el paciente viene hemodinámicamente inestable, más bien lo que le incrementamos es la mortalidad. Entonces, al final de cuentas, la reanimación, bueno, en los servicios de urgencias, cuando el paciente viene chocado con un shock hipovolémico, lo que vamos a empezar es con soluciones endovenosas, que pues la diferencia entre los cristaloides y los coloides básicamente es muy marginal o nula, entonces realmente inicialmente nosotros vamos a utilizar solución fisiológica o algún otro cristaloide. Hay una tendencia más de los emergenciólogos del paciente que tiene un sangrado digestivo transfundir tempranamente. Sin embargo, cuando nosotros revisamos al menos las guías desde el punto de vista gastrointestinal, entre más restrictivos seamos con las transfusiones, aparentemente el paciente le va mejor. Entonces, nosotros usualmente transfundimos al paciente y usamos el target de los niveles de hemoglobina. Si el paciente tiene un nivel entre 7 y 9, nosotros lo consideramos adecuado, exceptuando los pacientes, por ejemplo, que son cardiópatas. Los pacientes cardiópatas isquémicos sí usualmente apuntamos a tener niveles por encima de 8, de 9, y usualmente solo si es menor a 7 transfundimos. Ahora, si hay un paciente que tiene una hemoglobina entre 7 y 8, pero está hemodinámicamente inestable, y nosotros ya le estamos pasando pues abundante fluidoterapia, sí, el cambio en la hemoglobina va a ser tardío, ¿verdad? A las 24 48 horas vamos a ver un descenso todavía más pronunciado. Entonces, en estos subgrupos de pacientes tal vez sí puede valer la pena, o sea, los que están limítrofes pero tienen inestabilidad hemodinámica, de utilizar ya pues un poco la parte de medicina transfusional. Laboratorios, bueno, sí, tenemos que entrar con un hemograma, tiempos de coagulación, más si el paciente está utilizando algún fármaco para este fin, gasometría arterial, función renal, electrolitos, si se sospecha patopatía, las enzimas hepáticas y las bilirrubinas, y obviamente nosotros de una vez solicitamos el grupo IRH para tener esa posibilidad si el paciente realmente lo ameritara. Desde el punto de vista farmacológico, vamos a ver que ya desde la parte preendoscópica nosotros podemos emplear algunos fármacos. El más importante va a ser el inhibidor de la bomba de protones, a pesar de que hay alguna debate de si vale la pena empezarlo antes o no. Yo creo que nada cuesta, una dosis de 80 miligramos que se ponga STAT. Los proquinéticos son controversiales, terapias vasoactivas y antibióticos sí son fundamentales en el paciente que tiene ascitis o que tiene ya una hepatopatía de fondo. Entonces, lo que les explicaba, a pesar de que las guías debaten sobre si es necesario o no empezar el IVP de forma preendoscópica, nosotros ya sabemos que de fijo lo va a necesitar postendoscopía. Y no cuesta nada empezar el medicamento, entonces yo creo que a veces nos hacemos, como decimos los ticos, muchas bolas con cosas que en realidad no van a generar ningún impacto. Entonces empezar el IVP preendoscópico no cuesta nada y pues en la mayoría de los pacientes puede ayudar a parar el sangrado o por lo menos contenerlo un poco y ayudarnos ya para que a la hora que nosotros hagamos endoscopía, un pH superior a 4, superior a 6 nos va a ayudar para que el coágulo de fibrina y el trombo plaquetario no se lise, porque el ácido va a generar lisis de estos dos tipos de coágulos. Con respecto a la dosis del IVP, usualmente usamos una dosis de bolo de 80 miligramos STAT y posteriormente empezamos una infusión de 8 miligramos por hora, que básicamente es muy fácil de hacer, o sea, 2 ampollas del medicamento para tener 80 miligramos en un suero fisiológico de 100 cc.
eso es suficiente. Si los pasamos a 10 cc por hora, ya vamos a tener la dosis del fármaco que nosotros necesitamos. Otra opción que a veces se utiliza es usarlo en bolos, o sea, el tratamiento de 40 miligramos cada 12 o cada 6 horas, inclusive también se puede utilizar, pero sí se ha visto que con las infusiones se mantiene un pH sostenido por encima de 6 por un tiempo más prolongado, entonces sí da cierto beneficio para prevenir el resangrado. Con respecto al uso de proquinéticos, esto sí es más controversial. Nosotros en nuestro país no tenemos la eritromicina para empezar endovenoso y como proquinético ayudarle al paciente, pero sí se ha visto que ayuda un poco a mejorar la visualización y disminuye la necesidad de un second look, porque bueno, como el estómago no está más limpio, pues nos da el chance de poder resolver la patología que tiene el paciente. La metoclopramida y otros proquinéticos realmente tienen evidencia muy limitada y obviamente pues hay que tener precaución en los pacientes que tienen algún trastorno del ritmo como prolongación del QT. Terapia vasoactiva, siempre en el paciente que sospechemos que sea un sangrado digestivo varicial, porque al final de cuentas lo que está causando ese problema es la hipertensión portal. Y si la hipertensión portal se mantiene sostenidamente elevada, puede ser que ni la terapia endoscópica nos resuelva el cuadro. Entonces, el inicio de terlipresina, 2 miligramos STAT y luego cada 6 horas, o de octrótido, que es el que nosotros utilizamos con mayor frecuencia por la disponibilidad y el precio, a un bolo de entre 100 y 50 microgramos y después una infusión entre 25 y 50 microgramos por hora, que puede prolongarse entre 24 horas hasta 5 días. Esto nos va a ayudar muchísimo para evitar el riesgo de resangrado. En cuanto al lavado gástrico, bueno, nosotros por dicha hemos ido en nuestro país erradicando esto, porque antes era una solicitud que siempre se pedía con frecuencia y más bien esto puede no solo embarrielar la cancha, como nosotros decimos, porque a la hora de pasar las ondas, si el paciente, por ejemplo, tiene un sangrado varicial, más bien podemos lastimar más esa varice y ponerla a sangrar más, sino también que vemos que la sensibilidad es apenas de un 44% para diferenciar si hay un sangrado digestivo alto. Entonces, hay muchos pacientes que pueden tener un lavado negativo y que puedan tener, por ejemplo, un sangrado duodenal y que por eso no está positivo. Por este motivo nos debemos de guiar más bien con la historia clínica, con el examen físico, con los parámetros que estamos monitorizando hemodinámicos y de laboratorios, porque además es un procedimiento bien grosero y poco tolerado por el paciente. Entonces yo creo que esto va a pasar a ser la historia de la medicina y este slide posiblemente ya en unos años ni siquiera tengamos que ponerlo acá. Tenemos que estratificar el riesgo y hay diferentes escalas. A veces lo que cuesta es saber cuándo utilizarlas. La escala de Glasgow en realidad lo que nos va a permitir es valorar si el paciente requiere o no una intervención rápida en las primeras 24 horas. El score de ROCAL más bien lo que nos va a predecir es más mortalidad y el IN65 es la estancia hospitalaria media y también un poco la mortalidad. Si vemos que la clasificación de Glasgow-Blatchford comparado con otras estrategias o con otras escalas sí tiene pues una diferencia significativa en cuanto a que es mejor para predecir el riesgo de resangrado o de intervención comparado con otros estudios. Con respecto a la clasificación de ROCAL, bueno, aquí pues entonces las guías lo que nos comentan es que si el paciente tiene una clasificación de Glasgow de menos de un punto, pues en realidad este paciente perfectamente se podría ir a la casa y que se haga la endoscopía de forma ambulatoria porque tiene muy poco riesgo de tener un sangrado activo, ¿verdad? Cuando ya el puntaje es superior a esto, hay como una sombra gris, pero usualmente el paciente sí va a requerir una intervención endoscópica al menos en las primeras 24 horas. En cuanto a ROCAL, esto va más enfocado a predecir muerte y resangrado, entonces yo creo que la de Glasgow es la escala que uno debería tener más a mano. No es necesario memorizarse las cosas porque por dicha ahora todo está en apps y también lo podemos encontrar en el alcance del teléfono, pero esta escala se hace pre y post endoscópicamente. Los pacientes que tienen un score preendoscópico de 0, pues en realidad tienen muy poco riesgo de muerte o sangrado activo, y los que tienen un riesgo superior a 1, conforme vamos teniendo más y más puntos, obviamente sí que aumenta la probabilidad. Si el riesgo post-score es menor a 3, entonces hablamos de que el paciente tiene poca probabilidad de resangrado. Entonces esto nos ayuda como un parámetro para predecir estas situaciones. Y el IM65 lo que nos va a permitir es, con unos parámetros más sencillos de albúmina, INR, la parte de estado mental, edad y también la parte de componente hemodinámico, ir sumando factores de riesgo. Y pues lo que nos sirve muchísimo esto es para definir si el paciente tiene un riesgo incrementado en cuanto a mortalidad. O sea, todos los scores sirven para diferentes cosas. El que nosotros utilizamos con más frecuencia es el Glasgow para pues, predecir si el paciente se puede ir a la casa y después hacer ambulatoriamente el procedimiento, o si tiene un puntaje alto, entonces que sí se tiene que quedar, iniciar pues el tratamiento IVP-IV y pasar al paciente a endoscopía. En cuanto al manejo endoscópico,
Y esta parte es muy importante. Nosotros a veces siempre tenemos como roce, bueno, ya no es tanto con los emergenciólogos, porque cuando el paciente viene sangrando y viene hemodinámicamente inestable, tal vez el primer pensamiento que se le viene a la cabeza es que hay que meter corriendo al paciente para parar el sangrado. Y en realidad, como les comentaba, el 80% de los sangrados ceden de forma espontánea. Entonces, más bien cuando uno entra en menos de 6 horas y el paciente no está compensado, lo que se incrementa es la mortalidad. Y eso ya está muy bien esclarecido en los estudios, de que entrar corriendo con el paciente inestable, más bien lo que nos va a generar es ver un montón de coágulos, no vamos a encontrar el vaso y el paciente probablemente asociado a la intervención puede tener una complicación fatal. Entonces, tenemos 24 horas nosotros para hacer la endoscopía y en este tiempo lo que es más importante es compensar al paciente. Los sangrados digestivos variciales, sí las guías internacionales nos piden que lo hagamos un poco más pronto, en 12 horas. Entonces, aquí sí hay un poquito de diferencia y tenemos que correr un poco más, pero siempre el pilar del manejo va a ser el preendoscópico, o sea, establecer una buena estabilización del paciente y además, bueno, que el terreno ya sea bueno para que la endoscopía sea adecuada. ¿Qué insumos tenemos nosotros para el manejo del sangrado digestivo? Bueno, cada vez son más las opciones que nosotros tenemos dentro de nuestro arsenal. Sí, con mucha frecuencia utilizamos los endoclips, que los endoclips podemos utilizarlos a través del canal de trabajo del endoscopio, o hay otros endoclips que son por fuera, como el clip de Ovesco, que utilizamos más para perforaciones. Otras terapias que nosotros usamos es el argón plasma, que el argón es un gas volátil que a través de una unidad electroquirúrgica se da una chispa, una ignición, y esto va a generar un efecto de coagulación. Usualmente nosotros usamos terapia dual. ¿Por qué? Bueno, porque cuando se compara solo poner epinefrina con epinefrina más clips o epinefrina más coagulación, se ha visto que a los pacientes les va mejor. Entonces yo creo que esto es muy obvio. Usualmente nosotros lo que usamos, la epinefrina es para parar el sangrado y así poder hacer hemostasia, pero la epinefrina como monoterapia ya sabemos que eso no sirve. En los sangrados refractarios o cuando ya de ahí, pues, el sangrado no para, no cede, como por ejemplo nosotros vemos en los pacientes con cáncer o los pacientes que están coagulopáticos o que tienen una estasis hemorrágica, utilizamos en ocasiones el hemospray, que básicamente lo que hace es como un polímero, una película que va a recubrir todo el estómago. Eso es lo más cercano a tener un extintor endoscópico, o sea, apagar el incendio, cubrir totalmente, y eso sí nos ayuda muchísimo en los sangrados que son refractarios. Entonces, esta es la presentación que nosotros vemos cuando hay un sangrado FOREST 1A, o sea, un sangrado con un vaso que está sangrando activamente en jet, pulsátil. También tenemos la 1B, que es el vaso que está sangrando de forma resumante o en goteo o en lloriqueo. Este también necesita por fuerza terapia endoscópica dual y que el paciente se quede hospitalizado para terapia endovenosa. El vaso visible también tiene mucho riesgo de resangrado y por eso amerita lo mismo, terapia dual y el IVP endovenoso. Mientras que las 2B, que es el coágulo adherido, aquí sí hay un poco más de controversia. Algunas guías dicen que es suficiente con dejarlo con IVP y IVM, algunas otras que es mejor remover el coágulo. Sinceramente a mí sí me gusta remover el coágulo porque cuando uno quita el coágulo se topa la sorpresa y usualmente la sorpresa es un vaso visible, entonces el paciente pasa de ser 2B a tal vez 1A, 1B, y entonces sí se beneficia la terapia endoscópica porque estos pacientes cuando no los manejamos bien son los que potencialmente pueden resangrar. Ya cuando tenemos una lesión 2C, o sea, una mancha o una escara hemática, este paciente no necesita terapia endoscópica y tampoco necesita terapia endovenosa, se puede egresar con el IVP oral y pues obviamente pues establecer cuál es la causa para revertirla. Y los que ya tienen una úlcera de base limpia, evidentemente el manejo va a ser ambulatorio, igual que el paciente que nosotros le encontramos como hallazgo incidental una úlcera. El tratamiento, como les decía, para la 1A, 1B y 2A va a ser siempre terapia endoscópica. Para las 2B, mejor remover el coágulo. Y las 2C y las 3 realmente no ameritan pues, una técnica endoscopia y el paciente también se puede egresar con tratamiento oral. Hay otras causas de sangrado, no solo la úlcera péptica. Por ejemplo, nosotros les decía que las drosas de café muchas veces lo que encontramos es esofagitis erosiva, más en el paciente crítico que está hospitalizado, que tiene sonda nasogástrica. También en ocasiones nosotros podemos ver tumores, cáncer gástrico, ectasias vasculares, que usualmente se ven más en cardiópatas o pacientes antiagregados, o en ocasiones hay algunas úlceras que son más difíciles de documentar, como las que están en la región subcardial o las que están en la cara posterior del duodeno. También tenemos las lesiones de Dielafoy, que son vasos aberrantes que pasan a través de la submucosa y tienden a sangrar. Las ectasias vasculares o el estómago en sandía o el GAIF, que eso se ve también en pacientes con hipertensión portal, responde muy bien a la terapia con argón plasma. Esto que estamos viendo es un sangrado post-CEPRE, o sea, después de que se hizo la papilotomía, el paciente tuvo un sangrado, entonces estos pacientes también tienen riesgo y también nosotros hemos visto con poca frecuencia, pero sangrados provenientes de la vía biliar, por ejemplo, cuando hay un colangiocarcinoma o hace poco tuvimos un sangrado post-biopsia hepática que se presentó o cursó como un sangrado digestivo alto por hemobilia.
Entonces, estas son causas raras, pero que también pueden ocurrir. Y lo que nosotros sí vemos con mucha frecuencia es los desgarros de Mallory Weiss, estos desgarros profundos de la mucosa que inclusive pueden convertirse en verdaderas perforaciones del tercio distal del esófago. ¿Qué pasa si el sangrado no cesa? Bueno, en ocasiones hay que hacer un second look. Hay que tener cuidado porque a veces no es fácil de definir si el paciente está resangrando o no. Por ejemplo, el paciente a veces tiene un sangrado digestivo y la melena hasta el día siguiente, obviamente por el tiempo del tránsito intestinal. Entonces, lo que tenemos que vigilar más son los parámetros hemodinámicos, porque la hemoglobina también es probable que vaya a caer al día siguiente por lo que estamos hablando, que una vez que se reanima el paciente vamos a tener ese desbalance y va a haber una caída un poco de este parámetro. Entonces, usualmente ya nos preocupamos cuando las caídas son más de 1 o 2 gramos por decilitro en los niveles de hemoglobina, si no, tranquilidad. Y en estos casos hay que hacer un second look, donde pues en ocasiones hay que utilizar el hemospray, pero si nosotros no logramos contener el sangrado, pues si es un sangrado varicial, habría alternativas como el TIPS, que es derivaciones transyugulares para disminuir la presión venosa portal, o el balón, de Blakemore o Senstaken, que utilizamos, gracias a Dios, con menos frecuencia, pero en los sangrados digestivos no variciales en ocasiones se puede utilizar cirugía, que no nos gusta tampoco, o embolización por radiología, para el vaso que está sangrando activamente lograr cerrarlo con coils, que son, por decirlo así, unas pequeñas tiritas de metal que van a favorecer una formación de coágulo y que el vaso pare de sangrar. Entonces, sí hay opciones para el paciente que no responde. En cuanto al varicial, lo típico, si son varices esofágicas, es que nosotros hagamos ligadura endoscópica, muy sencilla, ampliamente extendida, pero en ocasiones cuando las varices son planas, y esto usualmente lo vemos en los pacientes que ya tienen una enfermedad muy avanzada del hígado con presiones portales exageradas de más de 20, en ocasiones no paran con la ligadura, no la podemos agarrar con liga o no podemos utilizar esclerosantes como el cianoacrilato, que para términos prácticos es como una goma loca. Entonces existen otras terapias de rescate como stents, es decir, existen stents que son mallas que protegen todo el esófago y generan un efecto hemostásico. Este es uno de los tipos de stent que es el DANIS y eso nos ayuda a contener sangrados refractarios. Otra alternativa que en el San Juan de Dios sí utilizamos muchísimo, principalmente para los pacientes que tienen varices fúndicas, porque las varices fúndicas no sirve pegar una liga, si uno pega una liga endoscópica, cuando se cae la liga eso va a generar un sangrado, es realizar embolizaciones dirigidas por ultrasonido endoscópico, que básicamente lo que hacemos, aquí vemos las varices en el fondo gástrico, la localizamos con el flujo Doppler del ultrasonido endoscópico, usualmente buscamos el vaso nutricio que tiene el problema y pasamos coils, que son estas pequeñas, por decirlo de una forma, son como tiritas de metal, ¿verdad? Que básicamente lo que van a hacer es generar un efecto de trombosis y después utilizamos el cianoacrilato, que es una goma loca para básicamente evitar que migre el coil y se genere un efecto esclerosante de las varices y aquí vemos como resultado final que se detuvo el sangrado y que las varices desaparecieron en su totalidad. La tercera parte, ¿verdad? Ya pasamos después del manejo endoscópico al postendoscópico, que también usualmente cae en el médico que está atendiendo al paciente en el salón. Y aquí nosotros nos vamos a guiar por la presentación que tuvo el paciente a la hora de la endoscopía. Entonces hablamos que si hay estigmas de sangrado activo o vasos visibles, ese paciente después de la endoscopía tiene que quedarse 72 horas para completar IVP endovenoso. Si lo que tiene es un coágulo adherente también se recomienda el IVP por 72 horas, pero si lo que tiene es una mancha hemática o ya una úlcera con base limpia, entonces no solo no amerita terapia endoscópica, sino que el paciente se puede egresar con IVP a dosis estándar, 40 miligramos cada día, por 8 a 12 semanas. Eso sí, hay que vigilar por la causa del sangrado para revertirla. Si es el Helicobacter pylori, posteriormente tratarlo, o si es por ahí, valorar si hay necesidad de quitarlos o no. Entonces, todo esto nos va a ayudar. ¿Cómo vamos a establecer si el paciente que está anticoagulado o antiagregado debemos quitarle el medicamento? Bueno, se corrige solo el INR si el paciente lo tiene por encima del rango terapéutico, o sea, más de 2.5. Si está dentro del rango terapéutico y el paciente tiene mucha comorbilidad desde el punto de vista cardiovascular, siempre decimos que el corazón le gana todo y eso tiene mucha lógica. Entonces, si el paciente está sobre anticoagulado y es por vitamina K, por warfarina, podemos utilizar vitamina K, pero usualmente el efecto es un poco tardío, entonces lo que se recomienda es factores protrombínicos o el plasma fresco congelado. Si el INR está en rango terapéutico, no es necesario corregir. Los anticoagulantes directos todavía son un misterio, porque pues hasta este momento hay algunos que se pueden revertir, hay otros que lo único que podemos hacer es quitarle el tratamiento, suspenderlo, decirle que ya no lo tome más por unos 3 días mientras le damos chance que pase el periodo agudo, pero algunos pacientes que tienen alto riesgo de trombosis, muchas veces no los quitamos y ahí es donde cae en responsabilidad del gastroenterólogo y del que hace el manejo postendoscópico para vigilar de que el paciente no haga un resangrado.
La aspirina, aquí sí hay que valorarla mucho. En nuestro país a veces en la atención primaria tal vez damos un poquito más de la cuenta aspirina y nosotros tenemos que establecer si realmente para prevención primaria en este contexto valdrá la pena en el paciente. Para prevención secundaria, por supuesto que sí, y más bien nosotros tenemos que resumirla lo más pronto posible. Usualmente a las 48, 72 horas el paciente ya nuevamente tiene que estar con aspirina y unos pacientes que están doblemente antiagregados con aspirina más clopidogrel, usualmente lo que quitamos es transitoriamente solo uno de ellos, usualmente el clopidogrel, y lo volvemos a reiniciar posterior a las 72 horas. Entonces, en la parte de sangrado digestivo, en el paciente que tiene comorbilidad cardiovascular, siempre gana el corazón. Esta parte siempre se va a mantener. Pero con esos pequeños tips y estableciendo una buena atención preendoscópica, la parte endoscópica realmente es tal vez lo menos importante, aunque no lo crean. Esto es más para prevenir el resangrado, pero establecer posendoscópico cuál va a ser el manejo es muy importante porque en ocasiones el paciente no se le quita la INES o no se le trata el Helicobacter pylori o ni siquiera se estudia y el paciente puede resangrar o tener un sangrado digestivo años después. Entonces, al final de cuentas, lo que tenemos que es revertir la causa para que el paciente no vuelva a tener esta complicación que potencialmente es mortal si no se maneja. Entonces, así es como lo vamos a terminar. El paciente después hay que terminar de vigilarlo. Usualmente intentamos dejarlo al menos 24 horas nada oral después de la endoscopía. A la mañana siguiente podemos empezar una dieta líquidos claros y si el paciente lo tolera bien, lo podemos progresar rápidamente a una dieta blanda. Egreso con IVP por 8 o 12 semanas en la gástrica y 4 o 8 semanas en la duodenal. Usualmente lo usamos por 8 semanas mínimo. Evaluar el Helicobacter pylori y erradicar, usualmente en las úlceras gástricas sí es conveniente realizar un second look. ¿Por qué? Porque las úlceras a veces pueden ser cáncer gástrico, en las duodenales no siempre es necesario, pero sí es importante que el paciente no se pierda, o sea, que nada más se egrese y pues no le resolvamos la situación que tiene de fondo. Y estas eran las perlas que les quería compartir con respecto al sangrado digestivo. Muchas gracias.